Hi, everybody. Be welcome. Thank you for coming and joining to your English class for today. It's time for beginning the class, reading the versicle for this week. Well, we have Matthew 5:48, and the Lord said to us, "Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect." Well, this is according to the New International Version, and the value for this week was be perfect. Be perfect. Okay, we go to Bible Hub. And maybe remember for the last class, we were talking about the definition according to the Amplified Bible about what is be perfect. And we learned about to growing into spiritual maturity and mind and character and godly values in our daily life. Well, we are going to continue about looking for another translation. Let's go to the contemporary English version. It's interesting because it says to us that you must always act like your Father in heaven. Okay, in this case, for this version, because it's a version for currently English or nowadays English, is not the word perfect. Is not in this translation. We don't find perfect in any part. It's just act like your father. It's like to make an imitation for God and to pay attention to what God do, and then you are going to do the same that your father do. Is making like an imitation, is like to act like your father in heaven. But it's interesting because it's always and must is in this case is like we are or we have the obligation to act like God. If, for example, if God is merciful, well, we have to be merciful with the people. If God love everybody, we have to love everybody. If God forgive to everybody, we have to forgive everybody. Act like God in like God in heaven, like your Father in heaven. Well, we have another one. The ways is similar. That other version. Be you therefore perfect as also heavenly Father is perfect. It's similar. Let's go to God word. This is interesting because that is why you must be perfect as your Father in heaven is perfect. Why? Because we have to love everybody. We have to love our enemies. We have to love not just to our families or maybe to our friends. No, you have to love everybody because love is nice feeling and God loves to all the world. Well, and then we have Good New Translation. In Good New Translation, we find you must be perfect just as your Father in heaven is perfect. Perfect just in this case is like another time and make an imitation to be like him. Well, let's go to another one that is interesting. In this case, we have the literal standard. You will therefore be perfect as your Father who is in the heavens. Pay attention because it's not heaven, it's heavens. It's a plural form because according to the Bible, there are three heavens. That means we have the first heaven, the second one, and God lives in the third heaven. For that is the word heavens in plural because it's more than one. Well, according to the Bible, there are three heavens. Well, what more we have over here? Let's go and now to, let's see, to the Weymouth New Testament. It says, you, whoever are to be complete in godliness, as your heavenly Father is complete. Pay attention because in this translation is not the word perfect, is to be complete, but in what? Okay, in godliness. In Spanish, es like to say ser completo en cuanto a bondad, en cuanto a ser bondadoso, en cuanto a benignidad. Well, and for finish, we're going to take a look for the word perfect.
according to the strong commentary. According to strong, perfect is a word that comes from the Greek, and this is a word from the Greek and come from telos, that mean complete, mirror, or completeness. Well, we're thinking about to perfect, and we say is not is an adjective, but is not to thinking about that we can be perfect. No, it's something that we are going to do every day. For every day, we have the will, we have the wish for be perfect. In this case, to be complete, to be like God. In what way? In the way to love our enemies, be or do what God do for everybody, and try to thinking about not make exception for people, and try to thinking to get along with everybody. If somebody have a problem with me, or maybe I have a problem with somebody, well, try to resolve that problem and to love that people, to love according to the Holy Spirit, using that love that provides, or the Holy Spirit inside to us, for another people, and say, hey, let's do the peace. No more war between us. Let's make the peace. Try to thinking in God. Try to thinking that Jesus wants that we can make, or that we can get along very nice. Well, that's all for the versicle for this week. And we finish. Well, and maybe you remember we say for this Friday, for today, we had to read the preface from this book, that is Screwtape Letters, and the letter number 1. And for tonight, we are going to make a little conversation about some ideas of what do you find interesting in this reading. Well, at first, we have to talking about this part. And you're going to tell me, you have this version is the original book in English, but I share to you another one that is this one, that like a translation for Spanish from the book. Well, and we have preface over here. This is one preface, and we have another preface in the Spanish version. Well, I want to make you a questions, and tell me, somebody can, whoever wants to make the participation, tell me this preface that we find in page number 7 is the same or not that we find in the first page of the Spanish version. Tell me, is or not is the same? Is or not the same preface, or is different? Tell me about what do you read. It's very similar, teacher. Felix said it's similar. Okay, somebody else wants to make an opinion? The preface in this page is page number 7. Is the same that this preface that is in page number 1 for Spanish document? Tell me, is or not the same? It is not the same. Okay, Suriel says it's not the same. Please, Ulises, can you repeat me? It's similar. Similar. Okay, thank you so much. Well, I'm going to say to you, in this part is another, I think this is a translation of maybe of a new edition, because this is not the original preface. The original one is in this part. Pay attention, because here we have page number 1, page number 2, page number 3, page number 4, page number 5, page number 6, and that's all. And then comes in page number 8, the preface from the original version. This one in number 8 is this one.
Pay attention. Is very short. Is very short, and was written by C.S. Lewis in this date. Okay, and where is this in the Spanish version? Is on the page number 8. From page number 1 to page number 6, it's another one. Bueno, vamos a ver acá. En primer lugar, si le dieron una ojeada al documento, ya habrán notado que la versión en español es un poquito diferente en términos del prefacio. Tiene 2 prefacios, de hecho. Me imagino, no puedo asegurarlo porque no he buscado, o sea, me he quedado con ese que es como el original, ¿verdad? O el texto que fue, digamos, puesto, o sea, esto es como el libro original, así hay que tenerlo, pero creo que en medio, como esto ha tenido varias ediciones, en medio de eso surgió otro con un prefacio más actualizado o un prefacio quizás posterior a la publicación del libro, una segunda, tercera o cuarta edición. Esta que estamos viendo aquí es como la primera edición prácticamente, donde el prefacio fue escrito por C.S. Lewis. Ahora, en el que está en español hay 2 prefacios. El prefacio original, que es el que escribió C.S. Lewis en el inicio, ¿verdad? Sería este de acá, el que les decía, que está después de la dedicatoria a J.R.R. Tolkien. A ver, I want to make you a question. Who was this man? Somebody knows who was J.R.R. Tolkien? He's who wrote the Harry Potter's book. No, I don't know why people make a confusion because the author for Harry Potter is similar, but it's a woman. It's a woman. This is a man. Well, Tolkien was the writer for The Lord of the Rings. Did you know about The Lord of the Rings or no? Yeah. Yes, okay. Tolkien was the writer for that. Okay, pay attention. Dentro de la línea de escritura, o dentro, digamos, de los géneros literarios, existe algo que se llama Magic Realism, es el término en inglés, o realismo mágico. Hay muchos expositores a nivel mundial de realismo mágico. Estos señores fueron de los primeros que crearon el realismo mágico. Me estoy refiriendo a C.S. Lewis y a Tolkien. Ellos son 2 referentes de realismo mágico. Cuando hablamos de realismo mágico, significa que ellos inventaron cuentos donde lo mágico, la magic, viene de todas estas cosas un tanto en el plano, digamos, como esotérico, un tanto espiritual, eh, seres sobrenaturales, seres, digamos, mitológicos que incluyen dentro de sus escritos. Pero el trasfondo o lo que hay detrás son personajes que si no distamos mucho la magia que se pone ahí, podría ser algo muy real. Es decir, tienen valores, tienen pautas, tienen normas muy similares a las normas de la sociedad real, digamos, y de ahí lo de realismo mágico. Entre los autores, por ejemplo, latinoamericanos más emblemáticos, que es un referente también del realismo mágico de este movimiento de escritores, se encuentra Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez también está en el realismo mágico. Si usted lee las novelas de él, siempre va a encontrar esos elementos donde son historias, son relatos, son cuentos que inventan lugares, a veces son lugares ciertos, a veces son ficticios, a veces imponen ciertos personajes que uno podría decir parece una persona real o parece alguien de la vida real. La situación es que todos forman parte de ese bloque. La que mencionó Suriel
no me recuerdo el apellido de la señora esta, pero usa unas iniciales parecidas a las de Tolkien. Se me escapa el nombre de ella, pero ella es la creadora, como dijo Suriel, de la saga de Harry Potter. Y claro, es discípula de Tolkien. Es decir, todo lo que está en Harry Potter, las ideas principales vinieron de Tolkien para ella. Y de ahí hizo eso que si vemos Harry Potter también es una especie de realismo mágico. Involucra la magia, involucra esos relatos de cuentos o leyendas, de cosas sobrenaturales, junto con otros elementos reales. Ahora, Tolkien y C.S. Lewis, si lo vemos de ese punto de vista, es la que estamos leyendo de C.S. Lewis, sí tiene elementos como de realismo mágico, pero lo que vendría siendo su estrella es Narnia. O sea, es decir, si ustedes piensan en Narnia, si ustedes piensan en The Lord of the Rings, en El Señor de los Anillos, si ustedes piensan en Harry Potter, si ustedes agregan a esto lo que vendría siendo 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, tienen todas ellas algo en común. Y es, thank you, Suriel, es J.K. Rowling, correcto. Ya nos mandó ahí Suriel en el mensaje, correcto. Todos esos autores tienen eso en común. Plantean historias ficticias, nos crean escenarios ficticios, pero que si los leemos parecieran muy reales. Ahora, los prefacios son diferentes, tanto en la versión español como en el inglés. Les decía, me imagino que surgieron después otras ediciones y esa edición es la que decidieron doblar o traducir al español. Entonces, el prefacio que comienza acá es como una especie de entrevista realmente que le hicieron a Lewis en honor, me imagino, a que se había vuelto famoso ya su libro. Entonces, lo que encontramos acá son como las respuestas de él seguramente a quien le entrevistó. Porque si lo vamos leyendo, es como que él nos esté narrando respecto del libro. Eh, Cosa que no encontramos en el prefacio en inglés. El prefacio en inglés no habla de todo lo que viene acá en el prefacio en español. Y cabe destacar que en este otro hay varios elementos interesantes que quizás nos ponen en un mejor contexto, porque él comienza a decir cómo surgió su obra, comienza a decir también o a explicar lo que vendría siendo cuál es la idea general del libro. Incluso dice que tuvo un problema ahí con alguien religioso, un padre que se incomodó, digamos, al saber de sus cartas, ¿verdad? Que las vio extrañas. Dice también por qué nombrarlo como letters o como cartas, por qué ponerle así a esta serie de relatos. Eh, y nos presenta por qué tocar ese tema que pareciera como tabú. Imagínense que ahora, bueno, quizás hoy no, ¿verdad? Por lo de Hollywood no se nos hace tabú hablar de demonios, pero quizás en la parte o en los tiempos que él lo sacó, posiblemente era algo no muy frecuente hablar de eso. Es casi como que mencionemos la película del Exorcista. Cuando salió la película del Exorcista, pues causó gran revuelo partiendo del hecho de que tocaba la posesión demoníaca en una época en la cual pues no era muy común hablar de ese tema, o era algo casi que increíble. Ahora, al final de este prefacio hay algo interesante y es que es toda una entrevista prácticamente la que le hicieron a él, ¿verdad? Respecto del libro, pero al final, ¿verdad? Habla de las traducciones. O sea, esto que está aquí no es que C.S. Lewis lo haya dicho, sino que es una nota de los traductores. Entonces, acá los traductores nos dan esta nota que está aquí referenciada en el 6. Nos dice que el nombre del protagonista
y los demás diablos que se mencionan es intraducible y no significa nada. Aunque C.S. Lewis lo asocia fonéticamente con Scrooge, célebre personaje del Christmas Carol de Charles Dickens, y cuyo nombre se ha convertido en el arquetipo del avaro. Screw, como Scrooge, que significa tuerca, apretar, o esta palabra que está por acá. En la traducción, si ya le echaron un vistazo, es una traducción más al castellano que al español latinoamericano, ¿verdad? Por eso tiene algunas palabritas como esta. Luego encontramos uno que se va a llamar Thumb Screw, Tapeworm, Red Tape, Slug Up, y bueno, esos son nombres. Son nombres que C.S. Lewis creó para denominar a una serie de demonios que van a ser mencionados en las cartas. Y aquí tratan de hacernos como una idea de por qué los nombró así o qué significan esas palabras traducidas al español. Por eso dice que son intraducibles, aunque cuando vamos profundizando, de alguna forma trataron de traducirlos, trataron de encontrarle algún sentido en el español a esos nombres que él utilizó. Claro, nos dan la referencia que Lewis podría ser que lo hiciera por algo como un fonema, asociarlo a nombres, o posiblemente tuviese algún significado. De hecho, al irlos viendo, uno se da cuenta que tienen significado realmente. O sea, no los puso él solo por ponerlos o porque le sonaron bonitos. Well, that is the first point. Entonces, eso es lo primero que debemos de saber, que no están, son diferentes los libros en términos de los prefacios. El español tiene dos prefacios, uno que es el original y otro que salió después a partir de una entrevista que le hicieron a él y que lo que está ahí escrito es resultado de esa entrevista. El original pues es bastante pequeñito. Ahora, vamos a ver acá. There is one important point in the preface that we have to pay attention, and is this part. Okay, C.S. Lewis say this to us. I'm going to remark it or get clear the idea. Is there are two equal and opposite errors into which a race can fall about the devils. One is to disbelieve in their existence. The other is to believe and to feel an excessive and unhealthy interest in them. Okay, pay attention because according to the author, this is very important. We are going to find people that believe in devils and people that don't believe in them. Okay, well, according to this, we have to thinking about this. I'm going to make a question for you. Tell me, Felix, do you believe in devils or you don't believe in them? I believe in devils. You believe. Okay, thank you so much. One for believe. Tell me, Glenda, do you believe or not believe in devils? Okay, what about you, Ulises? Do you believe or not in devils? I believe. You believe in devils. Okay, one more, and this is going to be to Suriel. Tell me, do you believe or not in devils? For me, it's so hard to believe in I that. believe, diga. Okay, I Glenda, don't. thank you, Glenda. You say you believe. Continue, please continue, Suriel, with your idea. I said it's hard for me to believe in the devils because I don't see them, but Oh. it can be a probability. Okay, thank you so much, Suriel. Well, that is an interesting point that Suriel said to us. How can you believe in something that you can see?
But in this case, is like to thinking, well, do you believe in God or not believe in God? Because you can see, we can see God too. We can see to the devil, and is in the same point. Is like Suriel says, it's really hard. But we can find evidence about the existence of this of God and from the devils too. For example, if we go to the Bible, in the Bible we are going to find that Jesus make many exorcisms from people when he came to this world. And in this case, Jesus said to his disciple, well, remember, for make these exorcisms is not easy, because you have to pray, you have maybe to you have to have a good relationship with God to can do that. Well, and for this is that we can be in one of this group. Maybe somebody is going to say, yes, I believe in devils. Instead, I can see one devil because, well, I think nobody in this classroom is going to say, hey, I see one devil, and for that I believe in devils. It's like to saying, well, I don't see God, but I believe in God. Is like a kind of making is maybe a contradiction for us. But remember, it's spiritually ways. In this case, we are talking about entities that are spiritually, and we are not going to see face by face. It's like to talking about angels. Many people say, I believe in angels, but other one are going to say, well, I don't believe in English because I never seen one angel. But if we go to the Bible, we're going to find many people that see face to face to an angel. Well, and it's a point very interesting that is going to make me to do a reflection about what I believe. I remember that somebody say something like this. A blind man is somebody that can see, that he or she can feel. He can feel the rain. He can feel the sun. He can feel the cold. Well, but he can see that. He can see the sun, but he feel the sun on his or her skin. When the sun burn the skin, for example, at noon. Well, he can see, for example, the snow, but he can touch that and feel that is cold, and then in the body he feel cold. Well, and this preacher says, well, as a blind can see, as a blind can see the sun, as a blind can see the water, as a blind can see the snow. Well, but he can feel that. Well, it's the same for God. I can see God, but I can feel inside to me. I can see, I can feel his Holy Spirit burning inside to me. He is inside of my heart, and I feel that is warm inside to me. Well, it's a interesting point. And this is for that we are going to talking about magic realism, because according to the literature, this is magic realism. Bueno, el prefacio es bien interesante porque desde ya C.S. Lewis nos pone en una gran contradictoria, en una situación donde literariamente diría la literatura, bueno, es realismo mágico, está implementando figuras que han existido desde tiempos atrás, porque la creencia en demons o en devils no es exclusiva del cristianismo. Si lo vemos así, la creencia de estos seres malvados, entidades espirituales malas, no es exclusiva del cristianismo. Hay otras
civilizaciones que a través de sus religiones tienen sus entidades malvadas y tienen a su Dios bueno y a sus dioses malos. En el caso, por ejemplo, si vamos a los grecorromanos, pues ahí encontramos a Hades, que sería pues el de las profundidades del infierno. Pero bien, el punto es que aquí es donde viene la situación. Lo voy a ver esto con una óptica literaria, como alimentarme de ese montón de historias de mitologías donde hay seres sobrenaturales, seres que no existen, seres que sabemos que nunca los hemos visto ni hemos tenido encuentros con ellos, pero son imaginación del hombre. Entrarán en esa categoría los devils, y ahí hay personas que dicen que no creen en ellos porque no pueden verlos, porque nunca han tenido un encuentro con uno, o porque son simplemente inventos de la parte espiritual. Pero si nos ponemos en ese sentido, lo mismo sucede con cualquier ateo que nos dice, bueno, yo no creo en Dios porque no lo puedo ver. Entonces, ¿cómo voy a creer en los demonios si tampoco los puedo ver? Y viene ahí la parte, bueno, es de reflexionar. Hay otras personas, como ustedes, muchos dijeron, sí, yo creo en ellos, pero la mayoría posiblemente no han tenido una experiencia de ver cara a cara a un demonio. No obstante, eso no significa que no sintamos su actuar. No significa que al igual que como podemos sentir el fuego del Espíritu Santo dentro de nuestros corazones, eh, no podamos sentir eso mismo de estas presencias que rondan, digamos, la tierra. La evidencia bíblica nos narra que así como Dios existe, también existe Satanás, que de hecho Satanás es creación de Dios. Y ahí es donde debemos de evitar caer en un error, porque cualquiera puede pensar que Gad y Satan son como el yin yang, ¿verdad? Que hay uno bueno, uno malo. Si hay maldad, tiene que existir el bueno. Si está el bueno, tiene que haber el malo. Y eso no es así. Satanás es creación de Dios y no es lo opuesto a Dios. Sí, es alguien que vino y engañó a otros ángeles, se rebeló contra Dios, quiso ser o tomar el trono de Dios, pero no fue creado al igual que el resto. Ahora, nos encontramos en ese punto y creo que hoy no nos va a dar la clase para más, ¿verdad? Vamos a dejar quizás la carta 1 para la siguiente semana. Pero ese es el primer conflicto que nos pone C.S. Lewis en su texto. Creer o no creer. Bien. Ahora, nos dice que independientemente si creemos en esto o no, hay una verdad. Y es que the devil is a liar. Jesús mismo lo dijo, Satanás es el padre de todas mentiras. Entonces, Satanás es un mentiroso, el diablo es un mentiroso. Ahora, aquí nos comienza ya a meter Screwtape y debemos tomar en cuenta que Screwtape es un demonio. Posiblemente Screwtape para C.S. Lewis es Satanás mismo y es un nombre que le quiso dar. No he hallado documentación, pero el hecho que tomase algo que comience con S, al igual que el nombre de Satán, ¿verdad? Pues creo que también sería una alusión. Ahora, ¿qué es Screwtape? Bueno, ya nos lo hemos leído como un juego de palabras. En el texto en español van a encontrar la traducción como Screwtop. Screwtopo es el nombre que le dan en español. Creo que jugaron muy bien los traductores con ese nombre, porque ya leíamos que screw, pues significa una tuerca, un tornillo. Eso podría ser tuerca, tornillo. Pero un tape, pues es lo que nosotros le decimos aquí el tirro o la cinta adhesiva. A eso podría ser alusión. Entonces, hablar de un screw tape es casi como hablar de un tornillo que necesita una cinta adhesiva, o que es un tornillo con cinta adhesiva o con una especie de tirro. Eso nos da ya una idea de algo que está torcido. Es decir, el tornillo, un tornillo, una tuerca, tiene el propósito de enroscar y sostener.
Pero ¿cómo va a usar usted un tornillo y sobre el tornillo va a querer ponerle lo que vendría cinta adhesiva o lo que sería un tirro para que sostenga? Nos da una idea de que es un personaje retorcido, que es un personaje que tenía un propósito, pero que pervirtió su propósito. Y de ahí su nombre. Por el otro lado, en el español, cuando nos dicen escrutopo, pues nos da la idea como que es alguien, es un topo, dice, y sin escrúpulos, más o menos es la idea que le han querido dar ellos. O sea, como un topo que se mete debajo de la tierra, que escarba, que va buscando en las profundidades y no tiene escrúpulos en ese sentido. O sea, no se anda tentando tablitas para decir lo que va a decir o para tirar el veneno que va a tirar. Así que tenemos ahí eso, pero no solo eso, vamos a tener a un personaje que curiosamente C.S. Lewis nunca le da un nombre, solo lo denominan como Patience, así se llama, Patience, es el personaje en cuestión. Y vamos a encontrar al sobrino de Screwtape, que es en inglés, tiene un nombre que creo que no aparece acá, pero lo vamos a ver más adelante, que luego es traducido al español también como orugario, creo que es el nombre que le dan en español. Bueno, pero el punto es que Patient es una persona sobre la cual esos demonios tienen influencia. Hay un demonio que es el que tiene como el papel o la jerarquía alta, ese es Screwtape. Y hay un demonio que es orugario, que tiene una jerarquía menor. Entonces, a orugario le es encomendado un ser humano, que en nuestra lectura lo vamos a conocer como patient o como paciente. Ok, gracias Ulises, correcto, es wormwood, que vendría siendo como gusano de madera, así se llamaría el que es como el sobrino de Screwtape. Entonces, vamos a ir encontrando pasajes en donde Screwtape le da consejos a Wormwood o a Orugario, es decir, de Screwtopo a Orugario, dándole consejos sobre cómo tratar a su paciente. Y el nombre paciente, pongámosle atención, porque como que así es lo bueno, nos quiere decir, mire, para los demonios usted es un caso. Los demonios, usted tiene asignado un demonio que le va a estar molestando y usted es un paciente para él. Es como que, como su matasano prácticamente. Well, time is over. That's gonna be all for today. Thank you for saying, thank you for sharing with us this interesting book. That's gonna be all. Goodbye, take care. Goodbye. Goodbye. Thank you, bye-bye.